Creo que en México el proceso de construcción de los rasgos más autoritarios empezó con Felipe Calderón, que todos esos rasgos se han fortalecido en el sexenio actual con López Obrador. El López Obradorismo en ese sentido es una continuidad del calderonismo y que mucho de lo que avanzamos en materia de pluralismo perdió legitimidad por el actuar de los políticos, de los partidos y de los medios de comunicación. También se vació la democracia de su contenido social y sin ese contenido social no tiene legitimidad. Entonces, desde el calderonismo para acá, crecientemente, las encuestas internacionales muestran que la gente en México estaría de acuerdo con un gobierno autoritario siempre que le resuelva las necesidades materiales. Yo creo que en la Presidencia de la República están al tanto de eso y por eso se han dado permiso de atentar contra el pluralismo que en buena medida trajo la izquierda. Pero la verdad es que lo que ha crecido en gasto, en privilegio, en poder, el ejército es muy preocupante. Pero a ver, mientras se debilitan las instituciones civiles. Es que fíjate que antes, en mi época, se hablaba de golpe de Estado. Es que va a haber un golpe de Estado, es que cuidado porque puede haber un golpe de Estado. Los golpes de Estado ya no existen. Ahora los militares, y te puedo poner un chorro de ejemplos, de países latinoamericanos y de países europeos, en fin. Ahora lo que haces es invitas a los militares, los sientas a tu mesa democrática, ¿sí? Porque llegan los gobernantes democráticamente. Bukele, hablábamos hace un ratito de Bukele, y bueno, pues sí, si el cuate presidente Bukele dice, pues sí, los voy a matar a todos, y el que robe, le meto un disparo en una pata y la gente dice, bravo, y pena de muerte, sí, que haya pena de muerte. O sea, esta pues ultraderecha, digamos, que no respeta los derechos humanos, pero que se vuelve muy poderosa porque desde la democracia hace estos cambios autoritarios sentando a la mesa a los militares. ¿Qué está pasando en Venezuela? Exactamente eso. Están los militares metidos ahí hasta el fondo y de la mano el narco, Gibran. Entonces, ¿cómo deshacemos esa trinca infernal? Porque es un presidente electo democráticamente que se va volviendo, se va corriendo hacia el autoritarismo, militares sentados en la mesa con todos los privilegios y un narcotráfico que viene a enredar todavía y a enrarecer todavía más el escenario político. ¿Cómo podemos salir de eso, Gibran? Yo diría que tienes razón en tu diagnóstico, pero lo situaría mucho más atrás. Primero, los militares, por su despliegue territorial, sí han gestionado relaciones con el narcotráfico, pues desde que existe narcotráfico en México, ¿no? Pero, bueno, ha habido procesos judiciales incluso, algo se ha sabido de cómo participaban de eso, y nunca hubo una reforma a las Fuerzas Armadas significativa en la transición a la democracia. Entonces, conservaron esa autonomía y por lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, o por lo que te contaba yo de Zacatecas, podemos presumir que han conservado también esa labor de interlocución e intermediación con la economía ilegal. Entonces ese ingrediente ya estaba, no se reformó el ejército en la transición a la democracia, al pluralismo digo yo. Después, Felipe Calderón, por su falta de legitimidad democrática, saca a los militares al territorio, digo, siempre han estado en el territorio, pero empieza esos operativos y se genera una dinámica que Natalia Mendoza llama de cartelización. Es decir, todas las organizaciones locales chiquitas tienen que fundirse en organizaciones más grandes o son desplazadas porque esto se vuelve una guerra de ejércitos, que además empieza por una deserción masiva del ejército que conforma los Zetas y que empieza a conformar otras élites de la violencia.
las élites de la violencia criminal son élites. Son exmilitares, exfederales, exguardias nacionales, excaiviles, exespías. Todos esos van adiestrando a la gente que llega, pero ellos no se matan, ¿eh? ¿No? Hay los jóvenes precarizados a los que reclutan a veces forzadamente. Pero bueno, no me desvío. Entonces, sienta a los militares a la mesa. Con Peña Nieto empiezan a hacer política de manera pública. No sé si a ti te tocó ir alguna vez al campo militar número 1 a un desayuno o a algo, pero empiezan a llamar. Yo no te manejo mucho los militares, le tengo mucho miedo. Es que yo nací aquí, en México, pues mi papá era exiliado político de un régimen militar, de Pérez Jiménez. Entonces, si hay algo que me produce realmente miedo, me parece algo tan brutal, tan represor, tan generalizando, si tú quieres, porque me imagino que habrá gente también, en fin, son los militares, Gibran. Me parece que no sabemos en México a qué nos estamos enfrentando. Me da mucho miedo. Sí, yo creo que sí es un asunto preocupante. Te decía, los sientan a la mesa, ya vienen ellos con esa interlocución y esa intermediación con la economía ilegal, y entonces lo que vemos con López Obrador es la radicalización de eso que empezó con Calderón, porque se da cuenta de que para cumplir las promesas de sus proyectos prioritarios, la mayor capacidad institucional que tiene, o por lo menos la más fácil, yo creo que sí había capacidades institucionales que se podían movilizar, es el ejército. Y entonces se entrega al ejército. No está usando al ejército. Pero no es ya. porque